Hola, soy Jonathan Epignon Nosa y junto a mis compañeros José Antonio, Antonio y Manuel vamos a presentar a Antonio Gamoneda y a Ángel González. En el índice vamos a tratar sobre los distintos apartados que veremos y trataremos en esta presentación. A continuación vamos a ver ambos textos a analizar. Después de ello vamos a tratar el origen de ambos autores, justo antes de empezar con lo que sería la localización del texto. En primer lugar vamos a tratar a Antonio Gamoneda, siendo este uno de los autores más relevantes e importantes de la generación de los años 50. Y una de las razones por las que este autor se destacó es por uno de los libros o una de las obras que publicó en el año 1987, siendo esta La Edad. Observamos que este autor, Antonio Gamoneda, nació en el 30 de mayo de 1931, siendo un crítico del arte español. No solo esto, sino que voy a mencionar algunos de los logros que tuvo en su carrera. Observamos que era un asesor en la Diputación de León, también vemos que fue un director de la Fundación de Sierra Pamble, siendo una proyección de la Institución Libre de Enseñanza. No solo esto, sino que en el año 2006 recibió uno de los premios más importantes que un poeta o que un escritor pude llegar a recibir en su carrera. Recibió el premio Cervantes. Observamos que este autor era caracterizado por su rigor a la hora de escribir y su simbolismo cargado, tras esta época de maduración que pasaremos a hablar a continuación, ya que antes de esto vivía en un aislamiento profundo e ideológico, ya que las primeras obras literarias no es que fueran muy exitosas. Vemos que la muerte de Franco tras la gran dictadura que reprimió a gran parte de la sociedad, por no decir a toda la sociedad en general, puede haber sido una de las principales razones, por las que provocaron un silencio creativo de más de 8 años, antes de publicar lo que ya conocemos como una de las obras más importantes de su colección, la obra Edad. Tras esto vamos a tratar a Ángel González, siendo otro de los autores que trataremos en el día de hoy, en esta presentación. Vemos que nació en Oviedo, como nació Antonio Gamoneda, pero vemos que su familia fue decrecida por la situación de la guerra civil, donde gran parte de su familia fue asesinada, victimizada o fue exiliada por lo que hemos dicho, por esta situación sociopolítica que vivía el país. A continuación vamos a tratar cómo estos miembros de su familia, qué ocurrió con estos miembros. Vemos como su padre murió cuando él tenía 18 años, siendo un punto de inflexión no solo en su vida literaria a la hora de escribir, sino que también fue muy importante en su vida personal. No solo esto, sino que su hermano Manuel murió y fue asesinado por miembros del bando franquista, ya que tenían una gran presencia en la zona de Oviedo. Vemos también cómo su hermana Marulla fue victimizada por los planes de depuración que tenía impuesto el gobierno. Además, vemos cómo su hermano, o el otro de sus hermanos, siendo este Pedro, tuvo que exiliarse, el único que pudo exiliarse, porque muchos de los poetas de aquella época eran gente del bando republicano. Observamos que Ángel González fue enfermo de tuberculosis. Obviamente en aquella época no había tanta tecnología o no había tanto avance en la medicina como ahora. Entonces una enfermedad de estas características podría llegar a ser mortal. Sin embargo, estaba recuperándose en Páramo, donde logró recuperarse del todo, y es en esta zona donde pudo aficionarse a la poesía, algo que le cambiaría la vida totalmente. No solo esto, sino que en Oviedo iría a la universidad y estudiaría la abogacía en solitario. Vemos que Ángel González sufrió una madurez creativa tras haber publicado esta obra, Palabras sobre Palabras. Vemos que esto puede haber ocurrido por la reconciliación a la realidad que sufrió tras recuperarse de esos problemas de salud que mencioné anteriormente, siendo esta la tuberculosis. No solo esto, sino que también utilizó bastante la ironía para desacreditar temas divinos,
de los que él obviamente no creía. No solo esto, también al aceptar esta nueva realidad era alguien contrario a Antonio Gamoneda, siendo este mucho más pesimista en sus poemas que el bueno de Ángel González. Por último, presentaremos las características más relevantes de Ángel González. Notamos cómo utiliza el tono conversacional en gran parte de su poesía. No solo esto, también vemos la utilización de temas amorosos desde el escepticismo. Y por último, y no menos importante, notamos una gran sencillez expresiva como notamos en Antonio Gamoneda. Y con todo esto vamos a pasar a mi compañero José Antonio para que explique su parte de la presentación. Ahora pasaremos al análisis de la estructura interna y externa de ambos poemas. Comenzando con el primer poema, titulado Tú, vemos cómo su estructura externa está escrito en un verso libre, sin tener una rima ni métrica fija. A su vez, este poema está dispuesto en un bloque de versos, es decir, no está definido por estrofas, y estos mismos versos presentan una gran irregularidad, oscilando entre 7 a 13 sílabas. Hablando ahora en la estructura interna del poema, vemos cómo este está dividido en 3 diferentes partes. En la primera parte, vemos desde los versos 1 a 8, cómo el poema nos presenta una situación de desesperanza y crisis en el pasado, donde se describe el tú en un estado de gran vulnerabilidad, buscando desesperadamente un refugio y ayuda en otra persona ante un peligro. Una parte de los versos 9 a 11 presentan un punto de inflexión marcado claramente por la palabra entonces. Estos versos reflejan una revelación donde el dolor experimentado en el sujeto provoca una toma de conciencia profunda e irreversible. Por último, en la tercera parte, el poema alcanza su plenitud existencial, visto entre los versos 12 a 16. Es en esta parte donde el poeta puede superar sus dudas y comprende que el amor, el pensamiento y el destino se han fundido para formar la esencia de su propia existencia. Ahora pasaremos al análisis del segundo poema, titulado Me basta así. En su estructura externa vemos, al igual que el anterior poema, está escrito en verso libre y sus versos tienen una extensión variable. A diferencia del anterior poema, este se organiza en diferentes bloques separados por espacios, lo que marca claramente diferentes partes dentro del texto. Hablando sobre sus versos, estos tienen una gran irregularidad métrica, habiendo versos desde 3 sílabas hasta otros más extensos de entre 10 a 11 sílabas. Hablando sobre su estructura interna, vemos como el poema tiene 4 diferentes partes, donde la primera parte de los versos 1 a 21 se constituyen en una extensa fantasía divina, donde el yo poético imagina tener los poderes de Dios con el único objetivo de recrear a su amado infinitamente, asegurándose de que ésta sea exactamente como le sea en la realidad. En la segunda parte, de los versos 22 a 26, el autor da un giro argumental rechazando esta omnipotencia imaginada, afirmando que prefiere seguir siendo un número mortal, ya que es desde esta humanidad y desde esta limitación que le permite a él amarla de verdad a su mujer. En la tercera parte, de los versos 27 a 41, el autor rechaza la fantasía para centrarse en el milagro de lo cotidiano, donde nos explica cómo la mera rutina de despertarse junto a ella actúa como una fuerza salvadora que lo rescata y lo resucita de sus propias sombras. Finalmente, en la cuarta parte, de los versos 42 a 46, el poema concluye con una afirmación, una declaración íntima y directa, donde a través de breves versos declara que lo único que necesita él es la mera existencia de la mujer. Y ahora le pasaré el turno a mi compañero Antonio. Muchísimas gracias, José Antonio. Ahora pasaremos a hablar sobre los temas que presentan ambos textos y cómo es que estos se diferencian o asemejan en tanto lo contenido como la forma. El tema principal de este primer poema, Yo, no es más que la trascendencia del individualismo a partir de una solidaridad del otro ante nuestro sufrimiento, compartiendo así de cierta forma nuestra identidad. En el caso de Me basta así de Ángel González, el tema principal será el amor absoluto hacia el otro a partir de una relación amorosa, siendo este suficiente y con una visión de la persona amada como
perfecta, única, irrepetible para poder darle sentido a nuestra vida, incluso de cierta forma superior a lo divino. Pasemos ahora a hablar sobre las diferencias y similitudes presentadas entre ambos textos. Comenzando por el contenido, vamos a ver cómo es que los dos poetas van a hacer uso de un recurso que vamos a llamar la alteridad del yo. Esto no es más que, de cierta forma, la vida del individuo trasciende al entrar en contacto con la otra persona, con la simple presencia del otro, ya que es lo que le va a otorgar sentido a su vida. En el caso del primer poeta, lo salvarás del peligro y también de la soledad. En el caso del segundo, de la pereza y también de las sombras. Es importante mencionar también cómo es que esta relación hará que trascienda la existencia, dándole a los textos un trasfondo algo filosófico o más bien ontológico, ya que los autores harán uso del verbo existir. En ambos se expresará de cierta forma una dependencia emocional del yo ante el otro. En tú, el otro salva y sostiene, y en el otro poema, el tú basta. Ahora, pasando a las diferencias entre ambos textos, específicamente en el contenido, vamos a ver una especie de solidaridad contra Eros en el primer poema, dotando de este una especie de sentimiento filosófico. El otro del que habla, ese tú, es el prójimo, el que nos sostiene. En el de González, el tú más bien representa a una persona específica, es un poema íntimo, un poema de amor verdadero. Tú tiene un enfoque por ello más universal y existencial, que llega hasta lo metafísico. El caso de el otro poema es algo más bien íntimo, una relación individual, en la que el amor es lo que prevalece ante todo. Además, en este segundo prevalecerá la satisfacción y habrá cierto dote de lo que es la teología. Pasemos ahora a hablar sobre las diferencias y similitudes dentro de lo que es la forma. Comenzando por las similitudes, en ambos textos se apreciará el uso del verso libre sin una rima fija. Además, los dos autores harán uso de un lenguaje directo y sencillo, con una clara apelación constante al otro, un uso del apelativo tú. En cuanto a las diferencias, son bastante notables a primera vista. En el primer texto, tú, vamos a observar un uso de versos más cortos, más compactos e incluso, de cierta forma, menos complejos, pero que aún así tienen una profundidad bastante clara, con un estilo sobrio a la vez que reflexivo, con cierta abstracción incluso. En el caso del segundo poema, gracias a su extensión tanto en los versos como en el poema en sí mismo, se va a percibir una especie de narración, dotando al texto de un estilo anecdótico, con mucha más multitud de sentimientos que el primer poema, destacando lo emocional, lo expansivo y, sobre todo, también lo coloquial. Además, vamos a observar un uso de encabalgamientos y digresiones que no se observan en el primer poema. Finalmente pasará a hablar sobre algunos recursos literarios que emplean los autores que cabe mencionar. En ambos textos vamos a percibir un uso de la metáfora como principal recurso literario. En el caso del primer poema, observaremos tu pensamiento no es espejo que calla. En este caso se refiere a la mente como una especie de espejo en el que se refleja la realidad de forma pasiva y compleja. Sin embargo, al decir que calla, está negando este sentimiento de cierta manera, indicando que ahora su sentimiento es acción y compromiso. El ejemplo claro dentro del poema de González es el siguiente. Resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre. El poeta se identifica con el personaje bíblico Lázaro. La amada realiza el milagro de resucitarlo del sueño, y de esta manera la desgana cotidiana de cada mañana. A diferencia del Lázaro original, gracias al amor, este es una especie de Lázaro alegre. Este ha sido el recurso estilístico predominante dentro del nivel léxico-semántico. Pasemos ahora a hablar sobre el plano morfosintáctico. En el plano morfosintáctico vamos a observar un uso de variedad de recursos, pero prevalecerán aquellos como la anáfora y del que voy a hablar a continuación, que es el polisíndeton. Este consiste en la repetición deliberada de conjunciones, generalmente y, de esta manera conectando ideas y dándole profundidad al asunto, dotando además de un ritmo algo solemne a la vez que lento, y así de cierta forma integrarnos dentro de la situación del autor. Ejemplo claro en Gamoneda está en ya es amor y destino y conducta y existencia. De esta forma recalcará que el amor no es simplemente un sentimiento, sino algo que trasciende, algo que
ocupa todas las dimensiones de su vida. Ejemplo claro en González es "y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano". En este caso, sirve para enumerar de forma minuciosa todas estos rasgos de la amada, haciendo de la amada algo muy importante y que no le gustaría nunca dejar de escribir. De esta forma concluiremos con el análisis de ambos poemas y pasaremos a hablar sobre otras obras que tienen cierta similitud con estos poemas. Para ello, mi compañero Manuel procederá a presentar. Muchísimas gracias a mi compañero por cederme el turno de palabra. A continuación procederé a realizar el trabajo de ampliación con respecto a los dos poemas analizados anteriormente. Comenzando por la imagen, he decidido seleccionar una imagen comparativa con relación al primer poema, Tú, de Antonio Gamoneda. En este caso, Tú es un poema que trata sobre la otredad, el reconocimiento del yo de forma diferenciadora con respecto a los demás. Esta asunción se realiza llegando al punto máximo de crisis y de sufrimiento del narrador. Podemos citar frases como "tú gritaste, mas fue en la garganta de otro ser humano" y "fue en los brazos de otro ser humano". Estas son algunas de las frases que demuestran lo explicado. Este momento de trascendencia comparte gran similitud con el videojuego Red Dead Redemption 2. En esta obra de Rockstar Games interpretamos a Arthur Morgan, un forajido que vive los últimos años del oeste, de los vaqueros, de los caballos, de los tiroteos en los bares, y se enfrenta a la redención en una compleja y maravillosa historia ambientada en el salvaje oeste. Después de una vida llena de crímenes y de hacer daño a los demás, Arthur contrae tuberculosis, una enfermedad que por aquel momento era prácticamente letal y no tenía ningún tipo de cura. Reconoce ante la hermana Calderón que tiene miedo de morir sin haber podido ayudar a los demás y habiendo arrastrado con todo lo que dejaba atrás. Sin embargo, la hermana le dice que siempre tendrá la oportunidad de redimirse, ya que en el fondo de su corazón aún queda un buen hombre, porque a lo largo del juego habrá estado conociendo a Arthur a medida de que tendrán diferentes conversaciones. De tal forma, esta parte del videojuego supone el comienzo del último acto de la obra. Arthur, en esta última parte del videojuego, realizará diferentes misiones y diferentes tareas que concluirán con su muerte tras enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo contra el traidor que lleva causando problemas a la banda desde el comienzo del videojuego. Finalmente, consigue completar su arco de redención, reconociendo que su yo no es más importante que el yo de los demás, no es más importante que el resto de sus compañeros, de las madres con hijos dentro de la propia banda. El vaquero trasciende y deja de moverse por el egoísmo, por motivos económicos o intereses personales. Decide tomar conciencia sobre aquello que lo rodea y comienza a actuar de forma bondadosa para no arrastrar a los demás hacia su trágico destino. Mientras que Tú, de Antonio Gamoneda, trata la conciencia del sufrimiento colectivo y de la existencia de algo superior al yo, Red Dead Redemption 2 trata la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias sobre las personas, compartiendo el factor de la otredad visto en el poema. A continuación analizaremos la canción en comparación con el poema Me basta así, de Ángel González. La canción trata sobre una paradoja que se plantea el propio poeta. En caso de que el autor fuera Dios, con un poder absoluto de crear lo que desea a su antojo, aún así decidiría volver a ser él mismo y crear una imagen a semejanza de la mujer que ama. No busca la divinidad, no busca crear algo a lo que cualquier humano podría aspirar de forma cotidiana, sino que simplemente se conforma con el amor que siente hacia la mujer a la que le dedica la canción. Podemos comparar esta obra, podemos comparar este tema con la canción Demasiadas mujeres de C. Tangana. Aquí vemos el conflicto del cantante, quien a pesar de tener dinero, poder y un montón de recursos que podrían parecer que podrían abastecer a cualquiera, no logra sacarse de su cabeza a la mujer que ama. Es un enamoramiento fallido, es un enamoramiento trágico. Podemos citar frases como "no me puedo olvidar de la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir". Es un claro ejemplo de que no puede pasar página y que sigue estancado en cuerpo y alma y hasta en forma sentimental y espiritual en lo que fue una relación pasada, en una mujer a la que ama.
Me basta sí trata un amor sano, poético y romántico, donde el poeta se entrega en cuerpo y hasta divinidad a su amada. En cambio, en Demasiadas mujeres, Zetangana sufre cada palabra que canta, y a pesar de tener recursos abundantes para matar su tiempo, no hay nada que lo haga sacarse de la cabeza a la mujer por la que siente profunda locura. Podemos ver las dos caras de una misma moneda, podemos ver un amor pasional en ambos casos, pero gestionado y con una reciprocidad diferente en ambas obras. En conclusión, ambas obras seleccionadas para esta presentación tratan temas filosóficos y existenciales muy presentes actualmente en el mundo. Las fechas a las que se remontan sus respectivos orígenes nos permiten ver cómo se trataban dichos tópicos en aquellos momentos de la historia. La primera obra no es de fácil entendimiento, pues hay que profundizar en ella bastante para comprender todo el tema filosófico de la otredad, del yo, con una superioridad de los demás por delante, de la individualidad frente a la comunidad. En cambio, la segunda es mucho más ligera, ya que expone una paradoja simple y de una manera bien estructurada. Finalmente, estamos muy contentos de poder haber llegado hasta este punto de la historia en lo que a nuestro temario respecta. Y queremos agradecer tanto a nuestra profesora como a nuestros compañeros por habernos permitido realizar esta presentación y habernos acompañado hasta estas alturas del curso. Dicho todo esto, muchísimas gracias por quedaros hasta esta parte de la presentación y concluimos aquí. Muchísimas gracias.